Buenas, ¿qué tal? Soy Paula, bienvenidos un día más a mi canal y en este vídeo me vais a acompañar a leer libros de terror. En estos vídeos, en estos reading blogs, yo no hago ningún spoiler, simplemente os voy contando, os cuento la sinopsis del libro, de lo que trata y os voy dando mi opinión conforme voy avanzando en la historia. Y voy a empezar el blog leyendo La niebla de Stephen King, que lo empecé anoche pero leí solamente un capítulo, entonces todavía no puedo contaros ni de qué va. Yo espero que me guste muchísimo, sé que hay una película pero no la he visto, así que no tengo ni idea de lo que va, he ido a ciegas. Lo único que creo que es un libro de relatos, porque al principio como que te nombra las novelas de relatos y dice que a la gente normal le suelen gustar menos, no sé qué, no sé cuántos. Lo que pasa es que en el caso que lo miro en el índice hay 3 relatos y el de La niebla es súper largo y los otros 2 bastante más cortos, entonces supongo que por eso también el título es La niebla, será el relato principal. Lo iré leyendo y os iré contando qué me va pareciendo, eso todo sin ningún spoiler ni nada. Vale, les vengo a contar de qué va La niebla, voy por el 32%, voy a empezar el capítulo 5 del relato que se llama La niebla. Nuestro protagonista se llama David y él vive con su hijo de 5 años que se llama Billy y con su mujer que se llama Stephanie. Y viven en una casita de un pueblo frente a un lago. Y al principio de la novela, en el primer capítulo, sufren una tormenta de verano, pero enorme. Enorme quiere decir que se lleva de cuajo muchos árboles. De hecho, un árbol rompe una de las ventanas de su casa y se cuela por dentro de su casa. El embarcadero se lo lleva todo por los aires, un montón de postes de luz caídos, cables por tierra, no funciona la luz, está todo desastroso. Y esto a ellos ya les tiene un poco preocupados, sobre todo a Estefanía, a la mujer, porque dice, a ver, aquí suelen haber tormentas y de verano y tormentas malas que se han llevado algún que otro árbol, pero no a este nivel. Entonces ella ya estaba por esa parte muy preocupada y luego de eso no tienen luz, no tienen prácticamente nada. Y Billy, el niño, se va a dar cuenta que en el lago, ahí al principio, o sea, no por donde están ellos, ¿vale? Como al principio de la otra parte del lago, hay una niebla blanca muy espesa. O sea, la niebla es blanca y muy muy espesa, no se ve nada. Además, que es lo que más le extraña a David, al protagonista, él es muy recta, o sea, no es una niebla, al final la niebla son nubes, pues no, en este caso es completamente recta el borde y además el viento sopla a dirección contraria, por tanto la niebla no tendría que estar adelantando hacia las casas, que es lo que está haciendo, sino como hacia lo que hay detrás del lago. Entonces esto ya pone a... Cuando David lo piensa, esta niebla le pone muy nervioso, pero él no quiere decir nada más porque tanto su hijo, sobre todo como su mujer, ya están muy estresados, entonces no quiere poner más leña al asunto. Total, que al final pues se va, esto capítulo 1 y 2, se va con su hijo al pueblo a la ciudad más grande de al lado a comprar cosas al supermercado y allí se quedan encerrados, la niebla los rodea y se quedan encerrados pues porque en la niebla hay cosas que matan a la gente y no puedo decir nada más, absolutamente nada más. Al final, por lo que supongo que va a ser la novela, es como toda la gente que está encerrada en ese supermercado, que al final es mucha, porque cuando todo el mundo se quedó pues sin luz y sin nada por la tormenta, estaban un poco ya pues en paranoia y tal, pues estaba allí prácticamente toda la gente del pueblo. Cómo esa gente va a reaccionar al pánico y lo que van a hacer, que hay en la niebla, porque están matando a gente y supongo que se va a poder hacer. Como no es muy largo, no creo que os vaya a decir nada más. Yo ya he descubierto lo que hay en la niebla, si habréis visto mis reacciones. Bueno, no digo nada más, seguiré leyendo y ya os comentaré más cosas. Buenas, hace un par de días hace unos cuantos días me terminé La niebla y la verdad es que al final me ha gustado bastante. Para mí es un libro de un 3,5 y es que no os puedo contar más de lo que os conté. Es
una familia, seguimos al padre con su hijo que se quedan encerrados en un supermercado porque una niebla extraña trae monstruos y es muy peligroso salir. Es que no os puedo contar nada más. Me ha gustado, tienen escenas que da bastante mal rollo. El final no es de mis favoritos, pero no es de los desastrosos que tienen algunos libros de Stephen King. Así que bien, si os interesa el tema, yo lo recomiendo, se lee bastante fácil, pero tampoco es muy largo, porque por ejemplo Stephen King tiene otras novelas que lo que pasa es que se alargan mucho y te hace descripciones que no son necesarias. En este caso para nada, o sea, me parece que tiene la largura, o sea, es un libro del tamaño exacto. Os dije que era un libro de relatos. Yo no he leído el resto de relatos, la verdad es que no me apetecía porque he mirado y no tienen nada que ver, ni en cuanto a personajes, ni en cuanto al mundo, ni nada. Entonces no los he leído. De hecho, La niebla se puede conseguir con otros relatitos o por novela corta por ella misma, porque al final yo creo que he leído en digital. La niebla es el 75% de la novela. Entonces los otros no los he leído, solo os hablo de La niebla como relato en general, que a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y me he empezado otro libro que sí que me está dando bastante mal rollo y me está gustando mucho, que es Una cabeza llena de fantasmas, de Paul Tremblay. Es un libro de posesiones demoníacas y tenemos a una familia que además es una familia un poco disfuncional porque el padre se ha quedado sin trabajo. Entonces, bueno, están pasando un momento económico bastante mal. Todo esto en Estados Unidos, ¿vale? Y además el padre es bastante familia tradicional, hombre proveedor, todas estas cosas. Y es muy religioso, mientras que la madre, por ejemplo, no es nada religiosa, es atea. Y tienen dos hijas, Mary y Marjorie. Mary tiene, cuando empieza la novela, 7-8 años y Marjorie tiene 14-15. Y Marjorie es la que empieza a hacer cosas muy extrañas. En un principio empieza a escuchar voces, empieza a comportarse muy mal, tiene ataques violentos, tiene sueños muy raros que acaban con ella llevando actos violentos hacia sí misma, hacia los demás. Empieza a contarle historias muy raras a su hermana pequeña, porque ella siempre le contaba cuentos, pero cuentos pues para niños, y le empieza a contar cuentos sobre muertes y le dice que es que todo eso son las voces de su cabeza, que se lo están contando, que ella siente que lo ha vivido, que los conoce, que alguien se la saque de la cabeza, que no puede con ellos, no sé cuántos. Su madre la lleva al psiquiátrico, pues tiene esquizofrenia, cosas así, mientras que su padre al contra dice a mi hija la ha poseído un demonio y necesita ayuda del padre Waterby, que es una especie de, bueno, un cura, pero no sé si el apellido era así exactamente, no me acuerdo. Y eso también lleva a muchos enfrentamientos entre el padre y la madre, que la verdad es que no se soportan mucho. Es una familia un poco disfuncional, las cosas como son. Y tenemos toda esa historia que además te juega que tú no sabes si lo que la niña de verdad tiene es un problema psiquiátrico grave o si de verdad va a ser una novela de terror paranormal y va a tener una posesión demoníaca o de espíritus o de lo que sea. Y luego lo que también está muy chulo es que toda la historia la cuenta la hermana pequeña, la cuenta Mary, muchos años más tarde, cuando ella tiene 23, porque una escritora quiere contar su historia y ella la acepta la entrevista, entonces lo cuenta, porque a la vez en el pasado, nada de esto es spoiler, en el pasado la familia tenía muy poco dinero y el cura convenció al padre para vender la historia y hacerla un reality show. Entonces la propia niña te dice, hay muchas cosas que yo te voy a contar que a lo mejor no son 100% ciertas, porque es lo que yo viví, de una hermana a la que yo quería mucho, entonces, y yo era una niña pequeña, entonces puedo tener cosas disuadas, y luego de cosas que han aparecido en el reality show que no son ciertas, de cosas que luego se han hablado por redes sociales, por tele, que igual no son verdad, pero bueno, yo te voy a contar mi verdad y de lo que yo me acuerdo, ¿no? Entonces eso también está muy chulo, porque lo estamos viendo todo de lo que vivió la hermana de niña. Y luego hay otros capítulos que son un blog de una chica que vio el reality show y comenta. Y ahí es muy interesante porque lo que hace Paul Tremblay ahí es hablar y criticar cómo todas estas, bueno, sobre todo el programa de la posesión de la niña se estaba centrando en propaganda conservadora, tipo El Exorcista, de la familia tradicional, el hombre blanco es el que tiene que llevar todos los problemas, todo lo que le pasa a la niña es por Satanás, porque caen los pecados, no sé qué, no sé cuánto, por haberse alejado de Dios, pues como la película del Exorcista, y hace una crítica bastante chula y bastante interesante a esas películas de terror y al machismo y a la propaganda conservadora que tienen todas estas películas. Entonces, a mí por ahora me está gustando mucho, llevo casi la mitad, os lo digo exactamente,
Llevo el 47%, sí, casi la mitad. La verdad es que me está gustando mucho. Lo único que sí que es verdad que para la cantidad de escenas fuertes que tiene y de conversaciones que tiene, que son muy interesantes, no me está enganchando tanto. O sea, lo estoy leyendo y cuando lo leo bien, pero cuando dejo de leer no estoy enganchada. Y eso, pues bueno, sí que es un poco extraño porque a mí es una clase de libros que yo diría que te tienen que mantener como enganchada. No es el caso, pero aún así me está gustando muchísimo. O sea, me está gustando mucho. Otra de las cosas de las novelas que causan mucho malestar cuando lo estás leyendo es que se me había pasado a comentarlo antes y ahora estoy leyendo y me ha venido a la mente porque creo que este último capítulo lo refleja mucho, es todo el hecho de convertir el sufrimiento de una familia en un espectáculo. Primero porque la familia necesita el dinero, porque el padre no tiene trabajo y porque pues todo el tratamiento psiquiátrico de su hija es muy caro. Y luego sí, la crítica de que a la gente le gusta ver el sufrimiento ajeno y a mucha gente venderlo, y luego eso te da mucha lástima porque al final están vendiendo el sufrimiento ya de una familia entera, pero también de una niña que tiene un problema, bien sea al final un problema psiquiátrico grave o bien si sea una posesión demoníaca, un problema bastante grave que se está vendiendo por el morbo, y la gente lo va a ver por el morbo, todo ese sufrimiento. Y luego la hermana más pequeña, que por una parte es muy inteligente y sabe lo que está pasando, pero por otra parte no es capaz de comprender del todo lo que está pasando, no es capaz de comprender por qué sus amigos del colegio de repente se están burlando de ella, la están dejando de lado cuando ella pensaba que aparecer en televisión la iba a hacer famosa, y todo lo contrario, porque ella no es consciente de lo que en verdad está saliendo en la televisión. Y a la vez también, al ser una niña tan pequeña, juega con el sentirse mal porque sabe que su hermana lo está pasando mal, pero además, o sea, aparte de eso, le tiene celos a su hermana porque todo el mundo le está prestando atención a ella, entonces no quiere que su hermana se sienta mal por el problema que tiene, pero a la vez quiere ser ella la protagonista de todo lo que está pasando, tanto de la atención de sus padres como de la protagonista de la serie de televisión, ¿no? Entonces todo eso también me está gustando mucho, y cuando lo lees es ya no inquietante, incluso es que es bastante triste. Buenos días, iba a desayunar y digo, pues ya que estoy, os cuento que hace un par de días me terminé Una cabeza llena de fantasmas y me gustó muchísimo. Le voy a poner un 4, o sea 4 estrellas, no le voy a poner más porque creo que tiene un ritmo, a pesar de todo y siendo una novela de terror, bastante lento a mi parecer. No se hace aburrido, pero sí un ritmo bastante lento. Pero en general me ha gustado mucho. No os quiero decir ya nada más de lo que os he ido contando. Es la historia de esta familia y cómo acepta que su hija está poseída por un demonio. Al final, y eso está muy chulo también, nunca llegamos a saber qué es lo que de verdad le pasa a la hija, si está de verdad poseída por un demonio o tiene otros problemas mentales graves reales, no lo sabemos. El final me parece increíble, el final me gustó muchísimo, así que yo la verdad es que lo recomiendo un montón. Tampoco siento que genere muchísimo miedo, por lo menos a mí no me lo ha generado, no es como otros libros que te dejan como un malestar todo el rato mientras lo estás leyendo. A mí solo en algunas escenas un poco más asquerosas que lleva a cabo la niña sí, y luego el encontrarte mal por la situación de toda la familia y por cómo lo vive Mary, que es la niña más pequeña, ¿no? Como no entiende muy bien lo que está pasando. Eso sí que te da más cosa, pero no es terror, es casi que más como tristeza. Entonces, me ha empezado otro libro que yo pensaba que iba a ser de terror por el título, pero creo que es más bien un thriller, pero lo voy a poner también en este blog porque también es bastante oscuro y yo creo que también puede pegar un poco. Y es La casa de muñecas de... no sé, En la casa de muñecas de Mike Owens. Me lo empecé ayer y leí un 26% y estoy
súper enganchada, pero es súper enganchada. Tenemos a una niña que se llama Kathy Stones, que lleva 15 meses desaparecida, pero en el primer capítulo del libro la encuentran caminando por una calle, no sé en qué estado está. Bueno, la encuentran caminando y la policía pues llama a su madre y dice: hemos encontrado a tu hija, pero la niña, que ha estado 15 meses secuestrada, más de un año secuestrada, no habla, porque tiene un trauma muy grande, no habla, tiene mucho miedo, no se quiere separar de su madre, y la apuntan a una terapia psicológica que es a través de juguetes, ¿vale? Te lo explica bastante bien en el libro y la verdad es que está bastante chulo. Y esa niña, a través de los juguetes, empieza a hacer, sobre todo en dibujos y en la casita de muñecas, representaciones de gente que y mata a otras personas, y además de crímenes que están sin resolver. Quiere decir, lo que ella dibuja, estas personas que han sido asesinadas son con las características de cuerpos que se han encontrado. Entonces empiezan a hacer pues esa unión, pero la niña sigue sin hablar, entonces ellos siguen sin saber quién está detrás de su secuestro, de su asesinato, por qué lo han secuestrado, y pues bueno, en general todo eso. Y la verdad es que me está gustando mucho, es muy adictivo y lo estoy disfrutando un montón, entonces lo quería poner en el blog, así también os lo recomendaba un montón, porque pese que no es terror como tal, creo que me está generando más inquietud. Lo mal que lo ha tenido que pasar esta niña, que los otros 2 libros que he leído en el blog, que sí que eran más del género, así que pues también lo voy a dejar aquí. Hace unos días me terminé en La casa de muñecas. Perdona un poco mi voz, es que estoy un poco mala. Y la verdad es que me gustó mucho. Tenía pensado que fuese el último libro del blog, pero como no fue del todo de terror y esta mañana me he pasado por la biblioteca a encontrar Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, así que voy a alargar un poco más el blog y leeré también para Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que es una autora que yo tenía muchas ganas de probar. Primero, de La casa de muñecas no os hablé mucho, pero la verdad es que por ahora es el libro que más me ha gustado, aunque os he dicho que es un thriller, es el que me ha generado más sensación de ansiedad cuando lo estaba leyendo, más que los libros de terror que he leído antes. Ya os conté de lo que iba. Aparte de toda esta trama de la niña y de cómo está afrontando el trauma y cómo a partir del juego con los muñecos vamos encontrando que ha presenciado distintos asesinatos que también se están investigando y que luego pues las investigaciones se van a juntar. También tenemos, y el libro también habla, de los diferentes tipos como de madre y de padres que hay, de los padres narcisistas, de cómo los padres que tienes te afectan a la personalidad, y luego también cómo toda la sociedad se mete a hablar de cosas de las que no tienen ni idea, sobre todo para juzgar a la psicóloga y a la madre de Casey, a Clary, que es la madre de la niña secuestrada, diciendo: a mí esto no me hubiera pasado nunca porque no sé qué, no sé cuántos, o yo no estaría actuando así, su hija, la niña, no habla porque no la quieren todavía llevar al cole, y seguro que si le llevaran al cole, la psicóloga esta no sé qué, no sé cuántos. También todo esto de que todo el mundo sabe más que la gente de la que verdaderamente sabe. Entonces me ha gustado muchísimo. El final me ha gustado un montón. El plot twist está muy bien hecho. Llega un momento que piensas que ya lo tienes, que ya sabes quién es el culpable, y luego te sorprende. Muy bien, es que la verdad es que me ha gustado muchísimo y yo os lo recomiendo un montón. Así que nada, por ahora no tengo nada que contar, más que ahora ya me empezaré Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. También, como ahora tengo un puente, porque aquí es 9 de octubre, yo soy de la Comunidad Valenciana, entonces tengo un puente, así que yo creo que, aunque es un poquillo largo, tiene 670 páginas y la letra bastante pequeña, yo creo que si me engancha y me gusta, me lo puedo leer así bastante rápido. Así que este será ya el último libro. No había comentado todavía nada de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y voy por la página 360, un poco más de la mitad, me quedan justo 300 páginas. Y bueno, os voy a contar un poco de lo que va, un poco lo que pone la sinopsis, porque luego el libro avanza más y no os quiero hacer ningún tipo de spoiler. En el principio de la novela estamos en Argentina, en el año 81, enero del 81, no sé si lo veis, y seguimos a Juan y a Gaspar. Juan es el padre y Gaspar es su hijo, y en este principio de la novela acaba de fallecer la madre de ellos, y Gaspar y Juan están cruzando toda Argentina porque el padre quiere alejar a su hijo de la familia de su mujer y de la secta que le llaman la orden a la que ellos pertenecen, a la que pertenecía su madre y a la que pertenecía Juan. Juan es medium, puede ver a los muertos, puede hablar con ellos, y es, por decirlo de una manera, como uno de los entes más importantes de esta secta, porque es con el cual ellos se pueden conectar o hablar
con la oscuridad, que es como su dios al que ellos rezan, que es una especie como de diablo. Este libro tiene escenas que dan muchísimo mal rollo, o sea, de cuando hacen los ritos para hablar con este demonio, como lo que le pasa a Juan, sacrificios humanos, torturas, niños desaparecidos, niños torturados. Tiene escenas que dan muchísimo mal rollo, pero no diría que el punto de esta secta o sea, sí es la trama principal, pero la trama principal por ahora es cómo este padre intenta salvar a su hijo, que vemos enseguida en los primeros capítulos como Gaspar también empieza a tener un poco de esos poderes de poder hablar con los muertos, y cómo Juan va a intentar hacer de todo para que la familia de su mujer, a la que además él piensa que han asesinado, porque se quería hacer el poder con la orden, entonces él piensa que encima le han asesinado, todo lo posible para que Juan no... O sea, para que su familia no se haga con Gaspar y lo conviertan en el nuevo medium. Entonces él empieza a hacer ritos y cosas para que su hijo no se dé cuenta de que tiene esos poderes. Entonces eso hace que la relación entre padre e hijo sea muy complicada, porque encima Juan está muy enfermo del corazón, tiene muchos problemas, y todos estos ritos encima lo hacen todavía peor a nivel de salud, y a nivel mental cada vez está muchísimo peor, y eso hace que se comporte con su hijo de maneras terribles y en muchos casos súper abusivas. Todo esto lo hace para protegerle, al final forma parte o es culpa de todos los ritos que hacen para proteger a su hijo, pero como su hijo no lo sabe, lo que tiene ahí es un padre abusivo al que él a la vez quiere mucho. Entonces esta relación es dura de leer, cierta parte. Y luego también vemos bueno, que Gaspar empieza a hacer su vida, empieza a tener amigos, y como la dictadura militar la tenemos de fondo, como la orden la aprovecha al final, porque en la dictadura militar argentina se cuenta que todavía hay como 30.000 o 40.000 desaparecidos, desaparecía gente, torturaban a gente, asesinaban a gente, y la orden lo utilizaba un poco, no como excusa, pero sí como escudo, porque ellos hacían lo mismo. Entonces los desaparecidos suyos luego se le dan como desaparecidos por el ejército y ya está, ¿no? Por la dictadura y ya está. Y eso también le da como esa sensación de asfixia, de agonía a todo el libro, pues en sí el país ya está en una situación bastante terrorífica. Y bueno, van pasando los años, vemos también cómo la dictadura va terminando, y cómo, bueno, cómo también eso afecta a la gente y tal. Y bueno, él va haciendo amigos, va creciendo, se va dando cuenta de que su padre pues actúa de maneras un poco extrañas, que cuando era niño pues no tenía tantas, y se va dando cuenta de que igual él también puede ver a los muertos. Su padre le hace lo que a día de hoy le llamaríamos gaslighting, y la verdad es que no quiero contar mucho más. Me está gustando, es verdad que es una novela para leer con calma, o sea, es una novela que Mariana Enríquez escribe de manera preciosa, pero creo que es una novela para leer con calma, porque no es una novela para nada rápida. Tampoco diría que es excesivamente descriptiva ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, que las primeras 150 páginas las leí súper lentas, o sea, súper lentas. De hecho sentía que no avanzaba, o sea, sentía que pasaban cosas, que estaba entretenida, que me gustaba, pero sentía que no avanzaba. Las últimas, desde la página 150 hasta las 300 que he leído, ya me están gustando más. Y luego el libro no está dividido por capítulos, pero sí que están divididas las secciones por un pequeño título y un año. Y en esta que voy pone Círculos de tiza 1960-1976, lo que quiere decir que volvemos al pasado. Y la voz narradora en este momento ha cambiado, es una mujer, no sabemos quién, y supongo que por lo que he leído nada, o sea, de esta parte he leído 5 páginas, nos va a contar. Ya he quedado sin memoria en la cámara, creo que estaba diciendo que esta última parte que he empezado a leer nos va a contar más lo que yo creo que es la creación de la orden, y supongo igual un poco la historia de la familia de Rosario, o sea, que es la madre de Juan y Gaspar, y un poco su familia, cómo entró la orden y lo que es la orden, cómo se organiza, quién es este demonio al que llaman, porque hacen todos estos ritos que dan un mal rollo. Entonces eso, tampoco quiero contaros mucho más. También tiene una escena con una casa encantada que a mí lo estaba leyendo ayer en el tren y me dejó traumatizada. Y me está gustando mucho, o sea, esto que al principio se me está haciendo un poco denso, me está gustando muchísimo. Me da un poco de lástima que esta parte vaya de ello, en plan de esto, que creo que irá todo de esto. Por los años no veremos a Gaspar, porque me estaba empezando a coger muchísimo cariño a ese niño y a todos sus amigos,
y a toda la historia pues un poco con su padre y tal. Le estaba empezando a coger muchísimo cariño, me tenía muy enganchada, y tengo un poco de miedo de que ahora esta parte, que encima es bastante larga, es hasta la página 480 que he mirado, no me encante, que igual sí, porque digo, o sea, tengo muchas ganas de saber las cosas de la orden, pero a mí este libro me ha gustado más cuando he empezado a empatizar más con los personajes y interesarme su vida, que eso, que al principio por eso lo tenía un poco más aburrido. Entonces me da un poco de lástima que ahora esta parte igual se me haga densa, pero no lo sé, ya os iré contando y a ver si me acuerdo y hago más updates. Es que tampoco he estado leyendo mucho porque desde que os grabé lo último ha pasado una semana y he leído 300 páginas, que en realidad, a ver, depende de la persona, pero para mí son un poco pocas, porque estoy leyendo también a la vez la tienda de Stephen King y también he leído unas 320 páginas. Entonces, quieras o no, en una semana he leído más de 600 páginas, pero como encima son dos libros gordos, este no lo aparenta, pero son 660 páginas, y este en esta edición son casi 800, en la nueva edición son casi 1000. Entonces, pues voy así lenta. Este libro también os podría hablar de él para el vídeo, pero no lo voy a hacer porque si no, no voy a acabar nunca este blog y quiero terminarlo. Y yo supongo que terminaré de leer antes Nuestra parte de noche que este. Espero. Este también me está gustando mucho, pero ya en el rato os hablaré de él, porque es que si no, no voy a terminar nunca este blog. Ahora sí me pongo a leer y ya cuando lea algo más de esta nueva parte, sobre todo, ya os comento. Han pasado algunos días, no os he hablado en ningún momento más del libro, pero ya me termino Nuestra parte de noche. Y es que me sabe un poco mal decir esto porque creo que la novela es muy buena, pero siento que me ha decepcionado un poco. Toda esta parte que os he contado como del pasado nos la narra la madre de Gaspar y es un poco su vida, cómo conoció a Juan, y sí que nos habla más de la orden, pero yo soy una persona que me gustan más los libros cuando empatizo con los personajes y yo no he sido capaz de empatizar casi con ella. Entonces toda esa parte, que eran pues, unas 100 páginas así, se me ha hecho súper aburrida. Luego la parte de después, que volvemos con Gaspar, me ha gustado mucho más porque es el único personaje con el que consigo empatizar. Entonces es una novela que creo que es muy buena, o sea, yo creo que Mariana Enríquez escribe muy bien, pero que a mí personalmente en muchas partes se me ha hecho muy aburrida. Hablando de novelas de terror, que era de lo que iba a ir este vídeo, que al final así se llamará, pero algunas sí, otras no, sobre todo las dos primeras sí. Esta yo creo que también, o sea, yo creo que al final tiene muchos aspectos de terror y tiene muchas escenas que dan miedo, que dan mal rollo y que dan asco, sobre todo esto de la orden. Creo que es una novela que lo que mejor tiene es que aprovecha muy bien el trauma histórico argentino. A mí esa parte me ha gustado mucho, cómo lo aprovecha, el trauma histórico por la dictadura militar. Y luego también creo que es un libro que habla y que reflexiona mucho sobre la religión, por cierta parte, no cómo la gente acepta cosas que no son aceptables, pero me ha faltado un poco entender el porqué de la gente que siga la orden. Es verdad que ellos, a través de los ritos, de los sacrificios, sí que consiguen ver a su Dios, pero al ser un Dios tan malo, porque es que es un Dios muy negativo, no entiendo el punto de por qué mucha gente decide quedarse ahí. O sea, sus padres y tal sí lo hacen sobre todo por poder, por dinero y tal, pero el de la gente más común, el de la gente que solamente reciben torturas y cosas, no entiendo el punto. Y también, que esto también me ha gustado, el hecho de que al final toda la historia de Juan y Gaspar sea el cómo romper con esas tradiciones familiares tóxicas, en este caso, muy terribles. Entonces, la historia del trasfondo me ha gustado y creo que es súper buena, pero en sí, leerlo se me ha hecho súper pesado, súper denso y súper lento y en muchas partes aburridos. Entonces, ¿es una novela que recomiendo? Sí, porque creo que toca temas muy interesantes, creo que Mariana Enríquez escribe muy bien, pero que personalmente yo su lectura no la he disfrutado. Igualmente yo a Mariana Enríquez la seguiré leyendo y la leeré con sus relatos, porque yo he leído algunos relatos suyos sueltos y me han encantado, me han gustado mucho más. Y mira que yo no soy una persona de relatos, pero siento que para mí ella gana en relatos. Así que leeré por lo menos uno de sus otros libros de relatos, que yo creo que los puedo disfrutar más. Pero bueno, así que hasta aquí terminamos este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, le dais likes, comentáis, me decís si habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente.